Comencemos, gente. Como siempre es un repasito, pues, ¿sí o no? Como siempre es un repasito. Pero yo un repasito así, ligerito, ligerito. Temperatura. Temperatura. La temperatura mide la agitación molecular. La temperatura mide la agitación molecular de los cuerpos. Los cuerpos tienen sus moléculas. Cuando las moléculas están más agitadas, el cuerpo está más caliente y tiene mayor temperatura. Mayor temperatura. Mayor temperatura. ¿Cómo acuerdo? Mayor temperatura. Entonces, como ya sabes que la temperatura mide la agitación molecular, o dicho de otra forma más así, más alucinante, mide la energía cinética translacional media de las moléculas. ¿Qué fue? Ya, pues las moléculas se mueven, energía cinética. Energía cinética translacional, se trasladan cuando se mueven. Media, porque sacan un promedio de todas las moléculas, de todas las energías cinéticas de las moléculas. ¿Ya? De las moléculas. Eso es microscópicamente hablando. Macroscópicamente hablando es lo caliente o frío a lo cual está un cuerpo. Un cuerpo está frío, un cuerpo está caliente, eso lo marca la temperatura. Pero no exactamente. No exactamente. ¿Ok? No exactamente. Y entonces ahora ponemos acá escalas de temperatura. Mira. 1 temperatura, 2 temperaturas, 3 temperaturas y 4 temperaturas. Aquí está la escala Celsius. Acá está la escala Fahrenheit. Y acá está la escala Kelvin. La escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Ahí está. Entonces, esto de acá es la temperatura de ebullición del agua. Esa es la temperatura de solidificación del agua. Solidificación del agua. ¿Qué significa eso? Que aquí está el agua, sus moléculas se están moviendo. Si se mueven más rápido, su temperatura aumenta hasta que llega a hervir. Si se mueven lentamente, llegan a convertirse en hielo. El agua se convierte en hielo. Pero Celsius pensó que cuando el agua se convertía en hielo, las moléculas del agua dejaban de moverse. Y como la temperatura mide la energía cinética, el sonso le pone 0, pues, porque dice las moléculas no se mueven, no tienen energía cinética, 0. Y cuando el agua se convierte en vapor, toma su máximo valor, y a ese máximo valor le pone 100. Hay 100 rayitas, 100 rayitas. Cada rayita es un céntimo de grado. Cada rayita es un céntimo de grado, centígrado, centígrado. Un céntimo de grado. Ya, pero eso es en Celsius. ¿A qué temperatura se congela el agua? 0 grados Celsius. ¿A qué temperatura hierve el agua? 100 grados Celsius. Luego llega el señor Fahrenheit, y se da cuenta que cuando el agua se convierte en hielo, en el hielo todavía las moléculas se siguen moviendo. Dijo, qué sonso fue Celsius. Acá todavía hay energía.
Él le bajó la energía, le bajó la energía, le bajó la energía, le bajó la energía y creyó que por acá las moléculas ya no se movían. Pero sí se movían, sino que lentamente. Y él no percibió ese movimiento. Él pensó que no se movían, pero sí se movían lentamente. Lentamente. Tú cuando has ido al Parque de las Leyendas, al zoológico, y has visto al perezoso colgado así con sus uñas, tú piensas que no se está moviendo, pero sí se está moviendo. Solamente que se está moviendo lentamente, que te dice, no se mueve, pero sí se está moviendo. Entonces Fahrenheit dijo, acá no se mueve. Acá ya no se mueve. Acá sí es cero. Acá sí se mueven, así que le voy a poner 32. Y para diferenciarme del sonso, que había puesto 100 rayitas, le voy a poner 180 rayitas. Y le pone acá 212. O sea, acá hay 180 rayitas. 180 rayitas. ¿Sí? Pero luego llega el señor Kelvin. Ya él viene ya con toda la tecnología. Dice, no, los dos se han equivocado, porque acá todavía se mueve. Acá ya no se mueve. Acá ya no se mueve. A eso lo llama cero absoluto. Cero absoluto. ¿Qué sucede en el cero absoluto? Las moléculas de todo cuerpo dejan de moverse. Pero para todo cuerpo, no para el agua, no solamente para el agua, dejan de moverse. Y acá le pone 273 y acá le pone 373. Esto es menos 273 en grados Celsius. O sea, el cero absoluto en grados Celsius es menos 273. ¿Ya? Y en Fahrenheit es menos 460. Esos números tú los tienes que saber de memoria. De memoria. O sea, 100 grados Celsius equivale a 212 Fahrenheit y equivale a 373 Kelvin. 0 grados Celsius equivale a 32 grados Fahrenheit y equivale a 273 Kelvin. Y el cero absoluto está a menos 173 grados Celsius, que equivale a menos 460 Fahrenheit y que equivale a 0 Kelvin. A estas dos escalas que tienen cantidades negativas, fíjate, tienen cantidades negativas. ¿Cómo diablos puede tener cantidades negativas si lo que estás midiendo es energía cinética? La energía cinética o es cero o es positiva. ¿Pero por qué tiene negativo? Porque se confundieron en su concepción. Se confundieron en su concepción. Esas son escalas de referencia. Escalas de referencia. De referencia. Porque toman como referencia al agua. Y eso ya es escala absoluta para todo. Escala absoluta. Para todo. Y entonces, como te decía, esas cantidades las tienes que saber de memoria. Las tienes que saber de memoria. Pero ¿qué sucede cuando te dicen 20 grados Celsius, 30 grados Celsius, 40 grados Celsius? ¿Cómo lo conviertes a Fahrenheit? ¿Cómo lo conviertes a Kelvin? Entonces acá pones acá C, F y K. Esa es la temperatura de un cuerpo. Temperatura de un cuerpo.
De cualquier cuerpo. De un cuerpo. De cualquier cuerpo. Entonces acá vamos a poner que vamos a hacer una relación. Vamos a hacer el teorema de Tales. De 0 a 100, ¿cuánto mide ese segmento? 100. De 32 a 212, ¿cuánto mide ese segmento? 180. De 273 a 373, ¿cuánto mide el segmento? 100. Claro, porque tú haces 100 menos 0, 100. 212 menos 32, 180. 373 menos 173, 100. Ese segmento es a ese segmento, como ese segmento es a ese segmento, y como ese segmento es a ese segmento. Haces Tales. C menos 0. 100 menos 0. F menos 32. 212 menos 32. K menos 273. 373 menos 273. C menos 0, C. 100 menos 0, 100. F menos 32. 180. K menos 173 sobre 100. Saco 20ava. Si sacas 20ava, te va a quedar 5, 9 y 5. C sobre 5, F menos 32 sobre 9, y K menos 273 sobre 5. Ahí está. Esto es para cambiar temperaturas. Por ejemplo. Si al ojo, si te dan 20 grados Celsius, entre 5 es F menos 32 entre 9. 20 entre 5, F menos 32 sobre 9. 4 por 9, 36 más 32, 68. ¿O qué quiere decir eso? Eso quiere decir que 20 grados Celsius equivalen a 68 grados Fahrenheit. Eso quiere decir. Oh, Rudy, ¿así me puede venir en el examen? Así ha venido. Ya, así ha venido. Ha venido. 30 grados Celsius. 30 entre 5 es F menos 32 sobre 9. 30 entre 5 es 6, por 9 es 54. 54 más 32, 86. ¿Qué quiere decir? Que 30 grados Celsius equivale a 86 grados Fahrenheit. Esa fórmula sirve para cambiar una temperatura de una escala a otra. Pero hay otra fórmula. Que es la siguiente. Mirá. Si de 20 sube a 30, ¿cuál es el cambio de temperatura? El cambio de temperatura es 30 menos 20, 10 grados.
¿Y acá en cuánto cambió la temperatura? 86 menos 68, 18 grados Fahrenheit. O sea, si a ti te piden, hay un incremento de temperatura de 10 grados Celsius. Hay un incremento de temperatura de 10 grados Celsius. Ese incremento en Fahrenheit, ¿cuánto es? Tú no lo puedes resolver con esa forma. No se puede. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Esa es una temperatura, por ejemplo, de 30. Y esa es una temperatura de 20. Esta es una temperatura máxima. Y esa es una temperatura mínima. Los restas y te da ese segmento. Ya está restado. 30 menos 20, 10. Ese segmento mide 10. Ya está restado ya. Es un segmento, no es una temperatura, es un segmento. Es una variación de temperatura. Esa es la variación en Celsius. La variación en Fahrenheit. La variación en Kelvin. La variación en Celsius es a 100, como la variación en Fahrenheit es a 180, como la variación en Kelvin es a 100. La variación en Celsius es a 100, como la variación en Fahrenheit es a 180, como la variación en Kelvin es a 100. Saco 20ava. La variación en Celsius es a 5, como la variación en Fahrenheit es a 9, y como la variación en Kelvin es a 5. ¿Estamos? Por ejemplo, si hay una variación de 10, acá sí pones el número 10. Acá, 10 entre 5, 2 por 9, 18. Y te sale 18. Ese es para cambiar una temperatura a otra. Y ese es para cambiar un incremento de temperatura, o sea, 2 a otra. Y nada más por ahora. Por ahora, nada más. Ahora, vamos a ver qué hay acá. No. A ver, 1. La temperatura de un bloque de hielo es de menos 32 grados Fahrenheit. Menos 32 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura en Celsius es, estamos hablando de una temperatura. C es a 5, como F menos 32 es a 9. C es a 5, como Fahrenheit, ¿cuánto es? Menos 32. Menos 32 es a 9. No me digas nada, porque no sé operar. $64 entre 9 por 5. 35,5. Lo sospeché desde un principio. Sale menos 35,5. Clave D. 2. Cuando la lectura de un termómetro Kelvin es 173, la lectura en Celsius será de ¿cuánto? Si tú comparas Celsius con Kelvin, se va en 5. Te queda que Celsius es K menos 173. Porque se ha ido el 5.
Cuando la lectura de un termómetro Kelvin es 173, menos 173, es menos 100. Menos 100. Avión, entonces. Ah, pero en la 3 tienes que tener cuidado. Porque dice, el aire acondicionado varía la temperatura del ambiente de una sala en 18 grados Fahrenheit. Hoy hay una variación de temperatura de 18 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la variación en grados Celsius? Estamos hablando de variación. La variación en Celsius es a 5, como la variación en Fahrenheit es a 9. Si te dicen que hay un incremento de temperatura o una variación de temperatura de 18 grados Fahrenheit, lo pones. 2 por 5, 10. Entonces, pero déjalo así, déjalo así. La variación de temperatura es de 18 grados Fahrenheit equivale a una variación de temperatura de 10 grados Celsius. De 10 grados Celsius. Clave caso. La 4. Debo confesar que ese problema no me gusta porque siempre me equivoco. Determine para qué temperatura en grados Celsius el valor numérico en grados Celsius es la mitad que el valor en grados Fahrenheit. Yo entiendo esto. ¿Dónde está tu profesor de aritmética? ¿Dónde está tu profesor de RM para que nos ayude? ¿Para qué temperatura en grados Celsius? Ya, eso es lo que nos pide. El valor numérico en grados X sea la mitad que el valor en grados Fahrenheit. O sea, es el 12. Nueve por X, 9X. 5 por 2X, 10X. 5 por 32, 160. Pásalo al otro lado, 160. Igual. Clave. Avión. Tú después me dices si está bien o está mal, pero me dices. 5. Una varilla metálica se calienta uniformemente hasta 104 grados Fahrenheit. O sea, la temperatura que tiene actualmente es 104 grados Fahrenheit. Y luego se vuelve a calentar la temperatura en 50 grados Celsius. La temperatura que finalmente alcanza es, bueno, la temperatura final es la temperatura inicial más lo que se incrementa de temperatura. ¿Cuál es la temperatura que tiene actualmente? 104 grados Fahrenheit. Y hay un incremento de temperatura de 50 grados Celsius. Pero no lo puedo sumar. No lo puedo sumar. No se puede. Porque no vas a sumar 104 más 50, 154. No, porque están en diferentes unidades. Entonces, lo que hacemos es, el cambio de temperatura en Celsius es a 5, como el cambio de temperatura en Fahrenheit es a 9. 50 entre 5, 9. 90. Entonces, la temperatura final será, ya acomodándolo bien bonito, 104 grados Fahrenheit más este cambio de temperatura de 50 grados Celsius, que equivale a 90 grados Fahrenheit. Y ahora sí se puede sumar. 104 más 90, 194 grados Fahrenheit.
134 grados. Clave, caso. Seis. Los estudiantes de la agraria tienen su propio termómetro. Vas a tener tu propio termómetro cuando estés en la agraria. En ese termómetro el agua se congela en -10 y hierve a 150. Acá está tu termómetro de la agraria. Y acá está el termómetro normal, que está en grados Celsius. En este termómetro de la agraria el agua se congela en -10 y hierve a 150. Uy. Pero nosotros sabemos que en Celsius el agua se congela a 0 y hierve a 100. La temperatura de Lima actualmente es 20 grados Celsius. El termómetro de la agraria, ¿cuánto indica? Acestales. Acestales. El segmento de abajo es el segmento de arriba, como el segmento de abajo es el segmento de arriba, o lo puedes hacer al revés, igual te va a salir. X menos menos 10, X menos menos 10. Eso es 150 menos menos 10. Como 20 menos 0 es a 100 menos 0. Eso es X más 10 sobre 160. X más 10 sobre 160. 20 sobre 100. Es un quinto. Un quinto de 160 es 32. Menos 10, 22. 22. Clave 10. 7. Un termómetro arbitrario X indica 120 para la ebullición del agua, y teniendo en cuenta que una variación de 25 grados Celsius equivale a una variación de 40 grados X. O sea, está comparando grados X con grados Celsius. Grados X con grados Celsius. Están comparando grados Celsius con grados X con grados Celsius. Grados X con grados Celsius. Así. Un termómetro arbitrario indica 120 para la ebullición del agua. Pero tú sabes que el agua hierve a 100, pues. Claro. Y acá viene lo bueno, dice, teniendo en cuenta que una variación de 25 grados Celsius equivale a una variación de 40 grados X. Variación ya es todo un segmento. Esa es una temperatura máxima y esa es una temperatura mínima. Y todo ese segmento que ya está restado, ya tenemos los números. 25. Y ese es 40. La temperatura de fusión del hielo en grados X es S0. La pregunta es ¿cuánto vale esto?
Hay que hacer tales, pero recuerda que el 40 y el 25 ya están restados, yo no los puedo restar. La planteamos. Todo ese segmento que es 40 es ese segmento que es 120 menos A, como el 25 es a 100 menos 0. $40 es a 100 menos A, como 25 es a 100 menos 0. $25 entre 100 es un cuarto. 4 por 40, 160. Ya sale menos 60. ¿Qué? Ya sale menos 60. Clave. No. Me he equivocado. No me digas. No me digas. 120, 100, 40, X 25. ¿Ah? 40, 100 menos A. 25 de 100. Oye, yo lo veo bien, ¿ah? No sé tú, a ver. ¿En qué me he confundido? Habla. ¿No es 100 menos A? Ah, es 120 menos A. Gracias, chicos, gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, pero acá no me... Sería acá, ¿no? Sería 120 menos A. Acá sería 160. Acá sale menos 40. Ahora sí. 120 menos A por 1, 160, sí, pues. Beso. 8. A la 8 la hago en la otra. Oh, gente, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Bien. Bien, profesor. Xiomina dice, Xiomina. Siempre que leo Xiomina, digo, ella debe ser la dueña, la hija de la dueña de Xiomina. En serio. Hoy día, justo cuando bajaba las escaleras de mi habitación, encontré una balanza. Oh, qué chévere. Bueno, no sabía que era una balanza, ¿ya? Era una cosa así. Qué alucinante. Era una cosa así. Aquí vea un metal, otro metal, forma de círculo, otro metal y otro metal.
Y eso era blanco, pues, ¿no? Cerámico. De ese tamaño, un poquito más grande. Y acá decía eso. Sí. Y cuando tú ves MI, ¿en qué piensas? A ver, ¿en qué piensas? En Xiaomi, ¿sí o no? O sea, que dije, ¿qué será? Pues será un router, algo, ¿no? Pero ¿por qué está en el piso? Dije yo, ¿no? Y como vi 4 de esas cositas de acero, dije, ah, debe ser una balanza. Y me subí. Oye, alucinante, aquí aparecieron el peso acá. Se prendieron luces. Nada que ver. Peso 76,80. 76,80 pesos. O sea, estoy recontra gordo, supongo. Mido 1,66 m. O sea, soy recontra chato. Chato y gordo. Soy un peruano así. Totalmente, totalmente. Hoy día preguntaré quién ha traído esa maravilla. Ya bueno, gente, entonces hasta acá estamos bien, ¿no? Medimos casi lo mismo, dice Brigitte. ¿Qué más? Somos altos, pues somos altos. Lo bueno de ser chiquito es que uno entra a una convicción, ¿no? Claro, imagínate que tú seas, que midas 1,80. Pobrecito, ¿cómo vas a entrar a una combi? Ahí está, pues. 1,90, pucha, ya fuiste, pues. Caminando nomás tienes que ir. Grande el Pepa. Ahí está Pedro Pablo, es muy grande. No, chiquito es la voz, chiquito es la voz. Uno sesenta, dice. Ya, por ejemplo, si mides 1,60 y hay una balacera cerca a tu casa, no te caen las balas, pues, porque hay más probabilidades que le caiga al más alto. Sigamos, sigamos. Lo bueno es que este tema es bastante sencillo y si viene en el examen, ¿no? Este tema si viene en el examen es bastante sencillo. Como te decía, en una prueba virtual, como son 8 preguntas, tienen que escoger entre calorimetría, temperatura y dilatación. De esas 3 tienen que sacar una. Entonces, como calorimetría es más importante, ponen calorimetría, como en el último examen. Pero en el penúltimo examen escogieron temperatura. Temperatura. Eligieron temperatura. Pero ahora como la prueba va a ser presencial,
Yo creo que sí va a haber una de calorimetría y una de temperatura o dilatación. Cualquiera de las dos. Hay que aprender. Problema 8. 8. Un termómetro arbitrario absoluto. ¿Qué significa absoluto? Que tiene su cero absoluto. Que tiene su cero absoluto. O sea, por la pura no te están dando que es un termómetro absoluto. Tiene el cero acá. Termómetro A. Indica 20 para el punto de congelación del agua. 20 cuando el agua se congela. ¿Cuándo indicará el termómetro arbitrario para una temperatura de 50 grados Celsius? O sea, lo voy a comparar con Celsius. Lo voy a comparar con Celsius. Pero yo sé que en Celsius el cero absoluto es menos 273. Y el agua se congela a cero. Si quieren una temperatura de 50 grados Celsius, ¿cuánto marca el termómetro absoluto? Tales igual. El pequeño es al grande, como el pequeño es al grande. 0 menos 273 es a 50 menos 273. 20 menos 0, fíjate que no me equivoque, a menos 0. Esto sale 270, no, ya de frente, ya te digo, ya cuánto sale. Sale 23, ya de frente, ya. Sale 23,66. Clave avión. Y la 9 es otro tipo de problema. 9. Es así. Grados Celsius, grados X. Menos 50, 0, 100. La gráfica muestra la escala Celsius versus la escala X, la temperatura de ebullición del agua en la escala X. Esa gráfica la tienes que convertir en esta gráfica, porque ahí se ve feo. Le pones acá 1, 2, 3, 1, 2. Grados Celsius, grados X. Este puntito en grados Celsius es menos 50. Pero ese puntito en grados X es 0. Esa es la línea de, ese es el punto azul. Punto azul. Ahora, este puntito rojo significa, en X significa 100. Y en Celsius significa 0. Puntito rojo. La pregunta es, la temperatura de ebullición del agua, que sabemos que es 100, en X es ¿cuánto? Hago el teorema de Tales. Antes que me incendie, fíjate que los puntitos estén bien hechos, ¿eh? Claudia dice agua. ¿Qué ha pasado, Claudia? ¿Lo has entendido? Ahí antes del incendio. No, ya lo apagué, ya lo apagué.
Sí me iba a incendiar. A ver, este segmento de abajo es el segmento de arriba, como el segmento de abajo es el segmento de arriba. 0 menos menos 50. 0 menos menos 50. 100 menos menos 50. 100 menos 0. A menos 0. 50 es a 150. Como 100 es a A. Y A vale 300. O sea, el agua hierve a 300 grados X. El agua hierve a 300 grados. Clave, casita. 10. Te voy avisando que el problema 10 tiene dos partes. Grados Celsius, grados X. Menos 100. 50. Ahí. Esto lo voy a llevar a la gráfica conocida. Grados Celsius, grados X. Pero ya sabes, este puntito azul en grados X significa menos 100. Y grados Celsius significa 0. Y ese puntito rojo en grados Celsius significa 50. Y en grados X significa 0. 0. La pregunta es, voy a leer una parte de la pregunta. Si un termómetro Celsius registra menos 20 grados Celsius, eso no nos importa. Y hay un incremento de temperatura de 80 grados X. Eso sí nos importa. Si hay un incremento de temperatura de 80 grados X. Si hay un incremento de temperatura de 80 grados X. Si hay un incremento de temperatura de 80 grados X. En Celsius, ese incremento, ¿cuánto es? En Celsius. ¿Cuánto es? Entonces ahí digo, ya, el incremento en Celsius es a 50 menos 0, como 80 es a 0 menos 100. El incremento en Celsius es a 50 menos 0, como 80 es a 0 menos menos 100. El incremento en Celsius es a 50, como 80 es a 100. 40. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un cambio de temperatura de 80 grados X equivale a un cambio de temperatura de 40 grados Celsius. Ahora sí vamos con la segunda parte del problema, porque esta es la primera parte del problema. La segunda parte del problema ya nos dice que un termómetro registra menos 20 grados Celsius. Si un termómetro Celsius registra menos 20 grados Celsius y hay un incremento de temperatura de 80 grados X,
La nueva temperatura es, o sea, la temperatura final. La temperatura final es la temperatura inicial más lo que se incrementa de temperatura. Temperatura inicial, menos 20. Más el incremento de temperatura que es 80 grados X. Pero no se puede sumar porque están en diferentes unidades. Celsius X. Entonces lo pasa. Esto es... Entonces la temperatura final es de menos 20 grados Celsius. Más 40 grados Celsius. Menos 20 más 40, 20. ¿Cuál es la temperatura final? 20. Clave entonces sale eso. Luego lo que sigue es dilatación. Dilatación. Lo que sigue, Lo que sigue es dilatación. Todos los cuerpos cuando se calientan aumentan su longitud, su área y su volumen. En realidad aumentan su volumen. Pero si tienes una varilla, lo más representativo de la varilla es su longitud. Entonces, si tú lo calientas, obviamente va a aumentar su volumen. Pero lo más representativo es la longitud. Entonces hacemos el incremento de longitud. El incremento de longitud. Entonces acá ponemos dilatación, contracción. Entonces, tienes una longitud inicial. Longitud inicial. Aunque acá le debo poner dilatación lineal. Dilatación lineal. Lineal. Longitudinal. Longitudinal. Si tengo una varilla cuya longitud inicial es esto, le doy energía, aumenta la temperatura, sus moléculas se alocan, se agitan y comienzan a golpear las paredes hasta que eso crece. Es la variación de la longitud. La variación de la longitud es la longitud inicial por el alfa y por el cambio de temperatura. Esa es la fórmula. ¿Qué cosa es el alfa? El alfa es el coeficiente de dilatación longitudinal o lineal. Lineal. Longitud lineal. Luego hay dilatación superficial. Superficial. Eso es cuando hay una placa. Un área. Tienes tu área inicial. Le das una cantidad de calor. Aumenta su área. Aumenta su área.
Y ese incremento de área, bueno, previamente aumentó su temperatura, ¿no? Previamente aumentó su temperatura. Las moléculas se alocan, comienzan a golpear las paredes y eso crece. Y aquí está. El incremento del área es el área inicial por 2 alfa y por el cambio de temperatura. Dos alfa, fíjate, 2 alfa. 2 alfa viene a ser el coeficiente de dilatación superficial. 2 alfa es el coeficiente de dilatación superficial. Y por último, la dilatación volumétrica. Pues tenemos acá un cierto volumen. Le das una cantidad de energía calorífica, aumenta su temperatura, las moléculas se alocan y crecen. Crece. Y aumenta su volumen. Incrementa su volumen. El incremento de volumen es el volumen inicial por 3 alfa y por el cambio de temperatura. Ojo, en agraria y solo en agraria, al 3 alfa también lo llaman beta. También. Y se llama coeficiente de dilatación. Volumétrica. ¿Ya te acordaste? O sea, si te dan alfa, es coeficiente de dilatación lineal. Pero si tienes que hacer área, lo multiplicas por 2. Y si tienes que hacer volumen, lo multiplicas por 3. Pero lee bien, porque en los problemas a veces te dicen que ya te dan el coeficiente de dilatación superficial, o ya te dan el coeficiente de dilatación volumétrica. O cúbica también lo llaman. Lo borramos, gente linda. Voy a tomar la foto, ¿ya? Gente, ¿cómo vamos ahí? ¿Todo bien? Habla. Mari dice todo bien, Gabriel dice bien y pone su manito. Santiago dice good. Good. Santiago dice Gus. Ya. Gabriel está loco. Se ríe nomás.
Obvio, dice. ¿Estarán estudiando, no, malditos? ¿Cuántos días le falta ya para su examen? Nicole, ¿qué pasa? ¿Cuándo era? Dice. 32 días faltan ya. Ahí está. Chale, dice. Mes y 3 días, dice la gente. Estoy sonso. Bueno, eso ya... Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Borremos, borremos. Yo sí. Borremos. Uy. Once. 11. Una placa cuadrada de 5 metros de lado y con un coeficiente lineal de 2 por 10 a la menos 5 eleva su temperatura en 50. Indica el incremento de su área en metros cuadrados. Una placa cuadrada de 5 metros de lado, así que el área inicial es 5 al cuadrado, lado al cuadrado, porque es cuadrado, una placa cuadrada. 25 metros cuadrados. Una placa cuadrada de 5 metros de lado. Ten cuidado, porque dicen, y con un coeficiente de dilatación lineal, ese es alto. Ese es alto. De 1,2, no, de 2 por 10 a la menos 5. Eleva su temperatura en 50. Indica el incremento de su área. Pero como es incremento de área, no puedo usar alfa, debo usar 2 alfa. Acuérdate, 2 alfa. ¿Ve bien? El incremento del área es el área inicial, 2 alfa, y por el cambio de temperatura. 25 metros cuadrados. 4 por 10 a la menos 5, porque lo estoy multiplicando por 2. 50. Uy, y ahora es Celsius a la menos 1 con Celsius se va de toda la vida. 25 por 4 es 100. Por 50 es 5000. O sea, 5 por 10 al cubo. Por 10 a la menos 5, 5 por 10 a la menos
2. O sea, sale 0,05 metros cuadrados. O no, solamente aparece como 5 por 10 a la menos 2. Estafa. Beso. 12. Un cubo de metal de 10 centímetros de arista. Inicialmente a 10 grados Celsius. Por calentamiento se dilata 1,8 centímetros cúbicos. No hay problema porque la arista está en centímetros y el volumen está en centímetros cúbicos. No hay ningún problema. La temperatura final en grados Celsius es. Y fíjate que te dicen coeficiente de dilatación volumétrica. O sea, ya no necesitas multiplicarlo por 3 porque ya te dijeron coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Cuál es el volumen inicial del cubo? El volumen de un cubo es arista al cubo. Y es al cubo centímetros cúbicos. Por calentamiento se dilata 1,8 centímetros cúbicos. Te piden, la temperatura inicial es 10, me había olvidado de colocarlo. Te piden la temperatura final. Sí se sabe que el coeficiente de dilatación volumétrica, o sea, el 3 alfa, es 9 por 10 a la menos 5. Celsius a la menos 1. ¿Qué vas a hacer volumen? Pues vas a hacer volumen. Entonces, el incremento de volumen va a ser el volumen inicial, 3 alfa, y por el cambio de temperatura. Volumen inicial, 10 al cubo. Uy, aguanta, pero eso es 1,8. Lo puedo poner así, 18 por 10 a la menos 1. Acá es 10 al cubo. 9 por 10 a la menos 5. Cambio de temperatura. 10 a la menos 2. 10 a la 1. 18 entre 9, 2 por 10, 20. Esa es la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura inicial es 10. 10. Lo pasas a sumar y sale 30. Esa es la temperatura final. 30. Clave casa. Ahora hay algo que se llama incremento porcentual. Incremento porcentual. Nota. Tengo una longitud inicial de 100 metros. Le doy energía, aumenta su temperatura y él crece. ¿En cuánto crece? En 10 metros. Vamos, en 10 metros. 10 metros. Pregunta, ¿en qué porcentaje incrementó su longitud? Habla, ¿en qué porcentaje incrementó su longitud?
En 10%, dice Pedro, Noelia, Gabriel. Gabriel se ríe. ¿Por qué te ríes, hoy? Gabriel. ¿Qué ríes? Ya. No sé, dice. Oh, no, este sí está loco. Ahí está, Gabriel. Tú dile. No te hagas el chistoso, dile. Así, así, de frente, ¿no? Como me estás diciendo a mí. Qué chiste loco. ¿Qué? Ese está en otra. Pelea. ¿Cómo va a ser una pelea virtual, lo de qué? ¿Qué te vas a tirar? Bytes. Yo con Pepa dice que es más grande que tú, ¿no? ¿Cómo será una pelea virtual, no? Nos tiramos ceros y unos. Ya mira, acá. Tú dijiste 10%. Y en tú, aunque no te des cuenta, aquí tú dijiste esto. O espérate, ¿cuánto es 10 de 100? Y por 100%. ¿Cuánto es? Ah, ya, ese 10%. O sea, lo que has hecho es dividir la variación de la longitud entre la longitud inicial por 100%. Eso has hecho. Pero esta cosa es la variación de la longitud inicial por alfa, por el cambio de temperatura, entre la longitud inicial por 100%. Y vas a cancelar. Entonces te sale alfa por el cambio de temperatura por 100%. Entonces, cada vez que digan cuál es el incremento porcentual de algo, incremento porcentual es el coeficiente de dilatación de longitud por el cambio de temperatura y por 100%. Incremento porcentual de área. Es el coeficiente de dilatación de área. En dos alfas. Si quieren el incremento porcentual de volumen, es 3 alfa por el cambio de temperatura por 100%. Vamos al ejercicio. La 13. Una placa metálica de 2 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1 de coeficiente de dilatación lineal. 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 Es el alfa. Lineal. 2 por 10 a la menos 4 de coeficiente de dilatación lineal posee un área de 7 metros cuadrados. Si la placa eleva su temperatura en 50 grados Celsius,
Indique en qué porcentaje varía su área. ¿En qué porcentaje varía su área? O sea, el incremento porcentual de área. Como es área, es 2 alfa. 2 alfa por el cambio de temperatura (4 por 10 a la menos 4), cambio de temperatura que es 50 por 100%. ¿50 por 4 es 200? Sale 2%, nada más. 2%. 2%. Besito. 14. Uy. La 14 es muy importante. Una barra de 2 metros. Fíjate bien la 14. Te vas a caer con un problema de hoy día que hace con la 14. La longitud inicial es 2 metros. Su alfa es 8. Diablo. Esa coma me da miedo. Ojalá que haya sido por 10 a la menos 5. Se contrae en 4 milímetros. Se contrae en 4, se contrae. No te vayas a olvidar de eso, por favor. ¿Ya? Se contrae. O sea, la longitud final es menor que la longitud inicial. Y esto es longitud final menos longitud inicial. Menor menos mayor sale negativo. Si se te dicen dilata, 4 milímetros. Pero como tiene que ser en metros, ponen menos 4 por 10 a la menos 3 metros. Te vayas a olvidar, maldita sea, que el negativo significa que se contrae. Te vayas a olvidar. Cuando la temperatura desciende hasta menos 10, la temperatura desciende hasta menos 10. Determine su temperatura inicial. Japonés, ya pues. La variación de la longitud es la longitud inicial por el alfa y por el cambio de temperatura. Menos 4 por 10 a la menos 3. 2. Alfa, 8 por 10 a la menos 5. Cambio de temperatura. 4 entre 16, un cuarto. ¿Un cuarto de quién? Un cuarto de 100. Un cuarto de 100 es 25. Pero negativo, obviamente. Temperatura final menos la... Ah, pero la temperatura final es menos 10. Menos 25 es menos 10. Menos la temperatura inicial. Pasan al otro lado y la temperatura inicial 25 menos 10, 15. O sea, la temperatura inicial era 15 y bajó hasta menos 10, se enfrió. Y como se enfrió, por eso se redujo.
enano, ¡15! Una placa cuadrada de metal. Lee bien. Una placa cuadrada de metal, coeficiente de dilatación superficial, o sea, 2 alfa. Es de 5 por 10 a la menos 5. A 20 grados Celsius, temperatura inicial 20 grados Celsius. Si la temperatura de la placa se incrementa en 200, si la temperatura de la placa se incrementa en 200, no a 200, porque si fuera a 200, de 20 a 200 se incrementa en 180, pero acá te dicen se incrementa en 200. La dilatación superficial porcentual. O sea, el incremento porcentual del área. Dos alfa porque es área, por el cambio de temperatura y por 100%. Yo no lo tengo que multiplicar porque me dieron el dato de esa cosa. O sea, es 5 por 10 a la menos 5. Cambio de temperatura que es 200 por 100%. ¡Hoy! Salió 1. 1%. Casi. Te tomaré una foto. Chicos, ¿están ahí? Ah, ya, qué chévere. De 94 solo hablamos 3. Oye, en serio, ¿no? Es que tú no sabes que los otros son chanchitos. Son chanchitos. Yo ya lo he descubierto ya. No, 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 son chanchitos. No, 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 son chanchitos. O sea, porque yo imagino que son chanchitos y están así. Entonces, su computadora es acá, su laptop es acá, y entonces no llega, ¿me entiendes? Por eso no. Por eso no escriben. En serio. Son chanchitos. Bueno, y los que escriben también están locos, pues, ¿no? Pero la 16 dice, ya voy a hacer la... ¿Por qué me obligas a hacer la 16? Justamente estaba haciendo ahora para no hacer la 16. Ayer lo mismo. Le tomé la foto, sí le tomé la... Hasta con eso estoy haciendo ahora, para no hacer ese problema. Además ni va a venir, ahora. ¿Por qué el líquido se derrama? ¿Por qué el líquido se derrama? Porque hay más líquido que contenedor. Hay más líquido que recipiente. Por eso se derrama el líquido.
O sea, tienes un envase de 1 litro y tienes líquido de 1,5 litros. Medio litro se va a derramar. Pues. Medio litro se va a derramar. ¿Y cómo hay lo que se derrama? Fácil. Volumen final del líquido menos el volumen final del recipiente. Lo voy a hacer grande para que ya no preguntes otra vez. Mira. Lo voy a hacer grande. Maldita sea, se cortó. Espérate. ¿Ves? Hasta no quiere que... 16. El volumen que se derrama es el volumen final del líquido menos el volumen final del recipiente. Claro, pues es lógico, ¿no? Si el recipiente es de 500 y le metes 800 de líquido, se va a derramar 300. Ya, pero el volumen que se derrama es el volumen inicial del líquido más lo que se incrementa el volumen del líquido. Menos el volumen inicial del recipiente más lo que se incrementa el volumen del recipiente. Mira que no estoy haciendo gran cosa. Sigo. El volumen que se derrama volumen inicial del líquido más el volumen inicial del líquido por el beta del líquido. Beta ya es el 3 alfa. Por el cambio de temperatura. Menos el volumen inicial del recipiente más el volumen inicial del recipiente por beta del recipiente por el cambio de temperatura. Y reemplazas. Nada más. Es todo. Un recipiente de 1000 mililitros, no, de 1000... ¿Qué? Oh, eso debe ser mal. Eso debe ser mal. De verdad. Creo que está mal, ¿eh? Un recipiente de 1000 milímetros cúbicos. ¿Tú te imaginas cuántos son 1000 metros cúbicos? Un metro cúbico de agua son 1000 litros. 1000 por 1000 es 1.000.000 de litros de agua. Yo voy a probar con 1000 centímetros cúbicos. ¿Okay? Voy a probar con 1000, o sea, voy a corregir. En vez de 1000 metros cúbicos, voy a colocar 1000 centímetros cúbicos. Pues acá es 1000. Acá es 1000. Ahora, ¿y por qué lo pones? Porque acá te dicen que es 1000, el recipiente de 1000, un recipiente de 1000, cuyo coeficiente de dilatación volumétrica es 5 por 10 a la menos 4. O sea, acá es 5 por 10 a la menos. Volumétrica. Está lleno de un líquido. Por eso el líquido es 1000 también. Porque el recipiente que es 1000 está lleno de un líquido, el líquido es 1000. Está lleno de un líquido a 10 grados Celsius y el sistema se calienta hasta 90. O sea, el cambio de temperatura, ¿cuánto es? 80. El
cambio de temperatura es 80. Porque te dicen que está yendo un líquido a 10 y el sistema se calienta hasta 90. O sea, se calienta en 80. Se derraman 30 centímetros cúbicos. Te pide el coeficiente de dilatación volumétrica del líquido. No te digo, creo que ahí estaba mal. No eran metros cúbicos, sino centímetros cúbicos. Veamos, pues. Este 1000 se cancela con este 1000. 40. 5 por 8, 40. 10 al cubo con 10 se va con 10 a 40. Menos 40, para allá, 70. Y acá te queda 8. Te queda esto, 80.000. Entonces, 7 entre 8. ¿Cuánto es 7 entre 8? No me digas. Debe ser 1,6. A ver. 7 entre 8. Ahora, sale 8, espérate, en algo me confundo. Está todo bien. Se derraman 30. Si el sistema se calienta hasta 90. 80. Este es el coeficiente de dilatación volumétrica del recipiente. Se derraman 30. Así está bien. 5 por 8, 40. 10 a la cuarta se cancela. 40 para allá. 70. Bien. 7 entre 8 es 8,775. O sea, sale 0,8. 0,875 por 10 a la menos 3. Ya pues, ¿acá qué hay? Hay ahora, lo puedo poner así. Es lo más que puedo acercarme. Sale eso. Muy claro. O díganme, ¿han visto algún error ahí? Habla. Conforme. Me lea el chat, dice. A ver, voy a leer el chat, maldito sea. Cuando alguien le dice, no hagas eso, peor lo hace.
Después a Pepe y a mí nos andan diciendo injusticia, no hay clave. Por eso estaba molestando, maldita sea, con razón. Ya. Bueno, gente, me voy, pues no hay clave. Ya, por eso está molestando, ¿ves? Sí, con razón, pues. Sí, ya acabó la clase. Nos vemos, gente. Chao.